De hecho, esa es la cosa más frecuente. Aumento de la presión, pero si aumenta la presión, no colapsa, revienta, se convierte en una bulla. ¿Cómo es? ¿Por qué podría colapsar? Justamente por lo opuesto. Bien. Entonces, nos acordamos, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene un alveolo abierto, libre, aperturado? ¿Por qué nuestros alveolos tienen cierta apertura? Por dos importantes factores, ¿no? El primero, porque tienen aire, hay aire que está circulando por aquí, y el aire ejerce una presión y por ende ocupa un volumen allá donde esté. Los globos son un ejemplo perfecto de esto. Y en segundo lugar, porque tiene un compuesto que se conoce como el surfactante. Muy bien, recordamos que el surfactante disminuye la tensión superficial y por lo tanto evita el colapso de las paredes encima de las unas sobre las otras. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontramos en una atelectasia? Pues en una atelectasia se va a alterar alguno de estos factores. El primero, ¿qué podría impedir que el aire ingrese hasta nuestro alveolo? Claro, las causas obstructivas, ¿no? Si es que yo vengo y lo tapo, pues el aire ya no pasa, y si el aire ya no pasa, pues mi alveolo colapsa, ¿no? Se cierra. Muy bien, la patología obstructiva es bastante importante. ¿Qué causas encontraríamos dentro de la patología obstructiva? ¿Qué es el soporte? Pues, las bronquitis, la bronquitis crónica, las bronquitis, los tapones de moco, las neumonías, el cáncer, todos ellos van a actuar como importantes elementos de obstrucción. Bueno, desde luego el compromiso de la atelectasia va a depender de varios parámetros, ¿no? Para empezar, su localización. No es lo mismo tener afectado o tener comprimido alguno de los bronquios terciarios o alguno de los bronquiolos, ¿no? Afectación de vía aérea fina, llamémosle, lo cual suele observarse en las bronquitis o en algunos tumores, ¿no? Versus tener la afectación de un bronquio principal, un bronquio primario, en cuyo caso tendríamos un colapso de todo un pulmón. Esto desde luego va a ser más habitual en los tumores y en las adenopatías. Muy bien, la edad, ¿no? ¿Quién cree que tiene más tendencia a tener atelectasia? ¿Los niños o los adultos? Los niños, ¿no? Exacto. Por factores inherentes a su edad. ¿Qué más? La composición del aire inhalado, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la composición del aire de la atmósfera? Oxígeno. Nos éramos atrás del colegio, ¿no? Volvemos al colegio, nos han hablado de la estratosfera, ¿no? ¿De qué estaba hecha la estratosfera? ¿Cuál era su composición? Ozono. ¿De qué está hecha la estratosfera? 79% nitrógeno, 20.3% oxígeno, 0.5% monóxido de carbono. Bueno, resulta que en su gran mayoría es nitrógeno, ¿ya? Y el nitrógeno, mal que bien, es un gas que tarda en difundirse. Por lo tanto, el nitrógeno suele ocupar determinado espacio dentro del alveolo y por lo tanto evita su colapso. ¿Qué es lo que pasa si en vez de inhalar aire ambiente, inhalamos aire que sea 100% oxígeno? Pues que en este caso no hay nitrógeno, y como no hay nitrógeno, el oxígeno, que es de mucha mayor difusión, va a poder difundir rápidamente, y si difunde rápidamente, pues nuestro alveolo también colapsa, ¿no? Las soluciones que sean, o más bien los gases que sean ricos en oxígeno, tienden también a producir atelectasia, ¿no? Y esto lo podríamos encontrar en el contexto de, yo sé, por ejemplo, una intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro y demás. Muy bien. Efectos compresivos, lo mismo, ¿no? En este caso, ¿quién va a evitar que llegue aire a la vía aérea? Pues una masa o algo que crezca y que dificulte el paso del aire hacia el alveolo distal, ¿no? Como siempre, ¿no? Las compresiones son de diferentes tipos: intraluminales, intraparietales y extraparietales. ¿Quiénes se les ocurre que podrían ser intraluminales?
Pons de moco, las bronquitis. Intraparitales. El carcinoma broncogénico del pulmón, cáncer del pulmón. Y extraparitales, se puede comprimir de fuera a la vía. Las adenopatías, ¿no? Los linfomas, la patología del mediastino, podríamos encontrar la cardiomegalia, tal vez algunos aneurismas y demás. Muy bien. Y la tercera, pues, es la alteración del último componente, ¿no? El déficit del surfactante. Pues bueno, si a este también le pasa algo, pues los alveolos colapsan. ¿Cuándo podríamos tener déficit de surfactante? Menciónenme dos entidades. ¿Qué es eso? El recién nacido, depende. ¿Cuál recién nacido? El prematuro. Antes de que se porque en 6 semanas puede vivir. Semana 34. Ya. Podría ser, ¿no? Inmadurez pulmonar, no se terminó de se necesita modulación con corticoides. Ya, puede ser, ¿no? Enfermedad de las membranas hialinas se llama eso. Síndrome del estrés respiratorio del recién nacido. Bueno, si hay SDRA del recién nacido, debe haber SDRA del adulto, ¿no? La principal causa es el distrés. El síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? La dificultad respiratoria aguda. Muy bien. Y junto con esto, pues todas sus causas, ¿no? Las neumonías, la sepsis, el SIRS, etc. ¿Qué más? Hay algunas enfermedades congénitas, ¿no? Que igual son medio raras. Tenemos el déficit de proteínas de surfactante, en el que tienes alguna mutación para las proteínas PSA, PSB, PSC, PSD, que son componentes del surfactante. Y en segundo lugar, una enfermedad que también es infrecuente, pero que es muy letal, que es la proteinosis alveolar pulmonar, en la cual tus macrófagos no maduran lo suficiente y por lo tanto no pueden digerir el surfactante se acumula y también te produce telectasia con dificultad respiratoria. Muy bien, ¿cuáles van a ser sus consecuencias? Pues yo creo que es bastante deducible, ¿no? Si es que no nos llega aire, pues alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Con compromiso del componente ventilatorio. ¿Y esto qué nos va a producir? Pues nos va a producir disnea, necesidad de aumentar el trabajo respiratorio para ventilar ese volumen de aire, taquipnea, ¿no? Una respiración que sea más acelerada y demás. En general, alteraciones del patrón ventilatorio, ¿ya? Muy bien. ¿Qué podemos encontrar al examen físico? A ver, ¿qué se les ocurre? Pues ponemos una telectasia masiva, ¿no? Para que sea más fácil de ubicar. Lo de siempre, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué contaríamos en la palpación? ¿Qué creen? Si nuestro pulmón se ha colapsado, se ha convertido en una pelota, que ha perdido aire, ¿qué encontraremos a la palpación? Nada. Nada, ¿con qué nada? A la palpación no hay vibraciones vocales aumentadas. Claro, porque se comporta como una masa sólida, se convierte en esto, ¿no? Deja de ser globito lleno de aire y se convierte en una cosa sólida, ¿no? Aumentan las bebés, muy bien. ¿Qué más? Percusión, ¿qué notaríamos? Ah, sí, matidez, muy bien. ¿Ya la auscultación? ¿Qué notaríamos? Bueno, va a depender del calibre de la vía obstruida. En general podríamos encontrar estertores secos. O también podríamos no auscultar, no afectar nada, ¿no? Un silencio auscultatorio en esa zona. Secundaria que no está fluyendo el aire. Recuerden que la auscultación lo único que detecta es el paso de aire, precisamente la telectasia no fluye dicha compuesta. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la radiografía, ¿no? La radiografía nos es muy útil para estudiar el tema de las telectasias. Bueno, a ver, ¿se acuerdan qué es lo que observamos en una telectasia a nivel radiográfico? Ya, una elevación en el diafragma. ¿Qué más? Lo mismo, ¿no? Si es que se afectan zonas basales, recuerda que tenemos aquí una afectación, ¿no? Esta zona colapsa y como colapsa, aspira, succiona, chupa, ¿no? Y como chupa, esta parte del diafragma sube.
elevación del diafragma ipsilateral, si es que tenemos atelectasias basales. Muy bien. ¿Qué más? Desviación de la tráquea. Exacto, muy bien. Compañero, tocó un tema bien importante, la desviación de la tráquea, ¿no? Y en sentido inverso, si es que tenemos afectación de lóbulos superiores, colapsa y como colapsa, chupa, aspira. Y si aspira, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las estructuras de la línea media, del medio espino y de la región cervical se desplacen hacia ese lado. Vamos a tener una desviación de la tráquea ipsilateral a el lado colapsado. Lo cual es importante porque nos permite diferenciarlo de qué? De los derrames. En el derrame, la desviación de la tráquea es contralateral al lado lesionado, al lado afectado. Es una diferencia de bastante importancia. ¿Por qué? Porque si han visto placas de esto, los derrames a veces pueden tener una estructura similar, ¿no? Lo que corresponde al patrón de la atelectasia. Sobre todo cuando son el predominio basal. Muy bien. Bueno, aquí observamos lo mismo, ¿no? La elevación del diafragma, que es cómo se desvía cierto componente de las regiones medias típicas, ¿no? De los vasos y demás, hacia el lado colapsado. Ya, muy bien, entonces hablamos de un adulto. Muy bien. Esa exploración funcional, pues ¿qué veríamos? Veríamos que hay una disminución en cuanto a la capacidad de difusión y más bien a la ventilación de los gases, ¿no? Con tendencia hacia un patrón restrictivo. Es lo que tiende a producir esta penetración. La espirometría aquí vemos es muy útil para conocer esto. Muy bien, el ciclo de penetración bastante corto. Vámonos con las condensaciones, ¿no? Esta síndrome es bien interesante, aquí vamos a repasar su materia favorita, ¿no? Nos vamos a micro, vamos a ver a repasar una de las neumonías. A ver, ¿cómo definimos síndrome de condensación pulmonar? Está la definición ahí, ¿no? La sustitución del aire por un contenido líquido. Tiene sentido, ¿no? Condensación es cuando vamos a cambiar la densidad de los tejidos para lo que sea de un contenido mucho más denso. Y en este caso va a ser líquido. Muy bien. ¿Qué tipos de líquidos tiene el cuerpo? Ya, exudados. ¿Qué más? ¿Qué líquidos tiene el cuerpo? En algunos casos linfa. Muy bien. Entonces, esos tres se pueden acumular. Y si esos tres se acumulan, te van a dar un síndrome de condensación. ¿Cuál creen que sea más frecuente? ¿Que se acumule sangre, pus o que se acumule linfa? Exudado, sangre o linfa. Pus, sangre o linfa. Linfa, ¿y por qué linfa? Mencionan una entidad donde se altere la linfática a nivel pulmonar. Pues tal vez no les suena ninguna. Con hemorragia, cuando si quitamos el trauma, tal vez no nos suena ninguna. Y si les digo algo que acumula pus en el pulmón, ¿qué pensamos? Tuberculosis, ya puede ser la neumonía. Claro, entonces de lejos, recontra lejos, la principal causa de síndrome de condensación pulmonar son las neumonías. Bueno, lo mismo, ¿no? Ya conocemos la cascada inflamatoria. Llega una gente, pero pasemos la inflamación. ¿Cuáles serán los pasos de la cascada inflamatoria? Para empezar, define la inflamación. Proceso fisiológico normal. ¿Qué es inflamación? El proceso fisiológico normal en respuesta a una lesión o agresión. No. Es la respuesta de los seres vivos a la noxa, a la agresión. Bueno, resulta que en el caso de cualquier cuadro inflamatorio tenemos un agente generalmente infeccioso y ese agente va a inducir dos grandes fenómenos, la vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Por lo tanto, sale mucho más líquido y salen muchas células y como salen ambos, vas a tener un cúmulo de sustancias ricas en células y ricas en proteínas que se va a conocer como exudado. Bueno, eso pasa en muchos cuadros inflamatorios, el pulmón no es la excepción. En este caso tendríamos una neumonía. Muy bien, ¿se puede acumular sangre? Sí. ¿Cuándo se puede acumular sangre? En el trauma, ¿qué más? El hematorio realmente es traumático. ¿Cuándo más puede acumularse sangre? Derrame. No, el derrame se acumula tras sudar. Cáncer, no. Por poder puede, ¿no? Pero no es frecuente. El infarto pulmonar. El infarto pulmonar, la patología obstructiva vascular, ¿no? No se olviden que los infartos pulmonares, ¿cómo son desde el punto de vista macroscópico?
son infartos rojos, ¿no? ¿Y por qué son rojos? ¿Se acuerdan? No hay dos tipos de infarto, infarto pálido o anémico, infarto rojo o hemorrágico. ¿Por qué son infartos hemorrágicos? Porque tienen doble vascularización, ¿no? Entonces eso condiciona que en muchos contextos, sobre todo de infarto pulmonar, pues podamos tener una gran cantidad de sangre de la cavidad pleural. Y eso también nos pueda producir un síndrome de condensación pulmonar. Ya, muy bien. Tercer líquido que se puede acumular, la linfa. ¿Por qué se puede acumular la linfa? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué podemos tener un kilotórax, así se llama? Pues, bien. A ver, nos acordaremos. ¿Cómo es que la linfa vuelve a la circulación sistémica? Una linfadenopatía. Porque tiene que volver, ¿no? Si no tendríamos dos circulaciones paralelas. En algún punto la linfa tiene que volver a la circulación sistémica, concretamente a la circulación venosa. ¿Cómo vuelve? Anatomía 1. Por el conducto torácico. Claro. Entonces, si es que tenemos algo que comprometa a esa estructura, y como dice el nombre, no está en el tórax, pues podríamos tener acumulación de linfa. ¿Quiénes juegan aquí? Juegan los tumores, juegan las adenopatías y juegan linfedema. Pero bueno, son causas mucho menos frecuentes. Ya. Teníamos sobre los mecanismos, sus consecuencias, pues. Lo de siempre, ¿no? Se acumula el líquido, la acumulación de líquido va a alterar la capacidad de intercambio que hay entre el alvéolo, la pared alveolar, perdón, entre la luz alveolar y los vasos sanguíneos. Y eso te va a producir alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Muy bien, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener disnea, hipoxemia, hipercapnia. Y después, lo que acompaña a la enfermedad. Si tienes una neumonía, pues tendrás un cuadro sistémico inflamatorio. Si tienes un hemotórax, tendrás tendencia a la hipotensión. Si tienes kilotórax, podrías tener un derrame lechoso y demás. A ver, a la anamnesis, ¿qué contaríamos en el examen físico? Más facilita. La misma, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación. La inspección no nos interesa mucho. Salvo que las condensaciones sean de gran tamaño, ¿no? En ese caso sí podríamos observar alguna asimetría, pero eso es muy raro, muy raro. A ver, vamos a lo interesante. Palpación, ¿qué encontraríamos en la palpación? Disminución de los aumentos. Ya, aumento de las vibraciones vocales, exacto. Muy bien. A la percusión. Acidez, ya la auscultación. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando el aire pasa a través de una luz húmeda, llena de líquido. Burbuja. Crepitantes, estertores húmedos. Crepitantes. Bueno, tiene sentido, ¿no? Si es que está acumulando líquido, pues el aire tiene que fluir a través de esas vías, ¿no? De hecho, los crepitantes son la manifestación clásica del síndrome de condensación pulmonar. Al grado que algunos los manejan como sinónimos, aunque no es estrictamente así, pero bueno. En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar distintos tipos de patrones, ¿no? Bueno, no sé si esto lo han mirado en rayos, pero hay varios tipos de patrones de afectación del parénquima pulmonar, ¿no? Patrón reticular, nodulillar, miliar, retículo nodulillar, etc., ¿no? En general, ¿qué es lo que tendríamos a observar? Vamos a observar cierto patrón reticulado y cierto patrón nodulillar, lo cual va a depender mucho de lo que estemos hablando. Bueno, hay un signo que es característico, ¿no?, de la condensación pulmonar, y es justamente lo que estamos viendo aquí. Fíjense, ¿qué es lo que vemos? Venga bien, ¿eh? En esta imagen. ¿Se ve? Conversión. No, sí. ¿Qué nos está señalando la flecha blanca? Negro, y todo lo negro es aire, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos observando una zona negra, zonas oscuras, que representan los bronquios, ¿no? Por aquí es por donde está fluyendo el aire. Y esto que está a su alrededor, ¿qué es? Es más blanco, esto es exudado, ¿no? Fíjense que tenemos la superposición entre gas y zona líquida. ¿Qué se llamaba este gas, los exudados? El broncograma aéreo. Ese es el famoso broncograma, ¿no? Broncograma aéreo.
que es también característico de la condensación pulmonar. Porque estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo bien dibujada la vía respiratoria, lo cual debería resultarnos con cierta dificultad. Ya, muy bien. Bueno, aquí vemos lo mismo, ¿no? Contorno lineal, los pequeños módulos, ¿no?, que se presentan en la superficie del parénquima del pulmón. Y en algunos casos pueden llegar a comprometer zonas mucho más extensas, ¿no? En este caso, fíjense que se está afectando todo el lóbulo, ¿no? Esto perfectamente podría corresponder con una neumonía global. ¿Se acuerdan cuáles son los principales causas de neumonía global? Hay dos agentes etiológicos que deberían saltar mirando esto. El neumococo, 95% de los casos, y 5% la Klebsiella pneumoniae, otro bacilo gran negativo, viene a producir el restante 5% de los casos. Muy bien. Listo, ahora sí, vamos a lo interesante. Nos vamos a poner esto en un contexto, vamos a hablar de algunas entidades específicas. En este caso vamos a hablar de la neumonía y después vamos a hablar de la TB. Bueno, la neumonía es básicamente el proceso inflamatorio que afecta al pulmón, no es la inflamación pulmonar. Uno dirá, se llama pulmonía. Bueno, es lo mismo, neumonía, pulmonía, solamente que la neumonía es un término mucho más utilizado. Resulta que para que contraigas una neumonía, necesitas contraer algún agente infeccioso, ¿no? Y ese agente puede provenir por tres distintas vías. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? La aerosolización. Cuando tienes partículas tan finas que tienden a cruzar a través de la vía aérea y de ese modo llegar a los pulmones, ¿no? Ahí podrían jugar algunos virus. ¿Qué más? El uso de unas gotas de mucho mayor tamaño, ahí es donde jugarían las famosas gotitas de fluido. Ahí suele jugar tuberculosis, suelen jugar las bacterias. Y finalmente la vía hematógena, ¿no? En la vía hematógena tú no contraes el agente por medio de la inhalación, sino porque el agente está en tu sangre y como está en tu sangre inflama muchos tejidos, ¿ya? Ese es el cuadro clásico de la sepsis. Muy bien. La neumonía puede tener distintos y variados agentes etiológicos. A ver, repasaremos algunos. Esto se puede estudiar de distintas maneras. A ver, vamos a hacer primero un abordaje por grupos etarios y después por situaciones específicas. Empezaremos. Agente más frecuente de neumonía en un menor de 6 meses. Nos vamos a microbiología, ¿no? Tercer semestre. Virus. Puede ser, pero no es el más frecuente. Dentro de las bacterias. No. La clamidia pneumoniae. De 6 meses a 5 años. Estamos hablando solo de bacterias, ¿no? Por eso estamos hablando de puras bacterias. 6 meses a 5 años, ¿quién? No, neumococo. De 5 a 18 años. 5 a 18 años, paciente joven y que habitualmente le gusta congregarse, ¿no? Típico de campamentos, típico de excursiones, centros donde los jóvenes están muy hacinados, ¿no? La gente más frecuente. El micoplasma pneumoniae, ¿no? Ahora nos vamos de 18 a 65 años, desde 18 hasta que mueres. ¿Cuál es el agente más frecuente? ¿Varices? De 18 en adelante, la gente más frecuente. El neumococo por 2. Es una joven. Sus grandes dominios, ¿no? De 6 meses, 5 años y de 18 para adelante. Ya. A ver, ¿qué más? Ya, empezaremos a hablar de situaciones específicas. Agente más frecuente de paciente VIH. ¿Cuál sería?
El neumococo por 2. Claro. Más frecuente en el mundo mundial. Varón, 70 años, tercera edad, que habita habitualmente en residencias de ancianos. La gente más frecuente. ¿Cómo es? ¿Cuál? Neumococo por 3, exacto, bien. Por 4, bueno, neumococo por 4, claro, neumococo por 4. Eres Matusalén, tienes 1092 años, vives desde que se ha fundado Israel y te da neumonía. ¿Cuál es el agente más probable? Neumococo por 5, claro. El neumococo es el agente más frecuente de la neumonía en el mundo mundial. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento empírico de la neumonía siempre tiene que cubrir neumococo. Siempre tienen que ponerle un beta-lactámico o algo que cubra al neumococo. Tiene que estar en cualquier esquema, no poner eso, es delito. Siempre tiene que estar cubierto el neumococo entre sus esquemas, salvo que sea un joven y tengas mucha sospecha de que sea una neumonía típica, ¿ya? Pero en general siempre se cubre el neumococo. ¿Y con qué cubrimos el neumococo? Ahora nos vamos a fármaco. Pero Juan, dije ciclina, ¿no? Piperaciclina, tazobactam, puede ser. O ponemos nimesulida, un carbapenémico, deltapenémico, ceftobiprol, ¿qué le ponemos? Ceftarolina. Pues, ¿por qué se cubre el neumococo? Con amoxibel. Claro. ¿Qué? Amoxicilina IBL, ¿no? ¿Cuáles son los IBLs? Inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Cuáles son? El ácido clavulánico, el tazobactam y el sulbactam. Bueno, eso en general, ¿no? Puede ser un muy buen esquema. Si no, pues te pasas a una cepa de tercera, no cepa de tercera generación. O si no, ya es lo que, según lo que cuentes, ¿no? Según lo que dispongas. Pero como tratamiento empírico, ojo, empírico, no dirigido, empírico, lo acabas de ver al señor, está con mucha raquetía, con mucha idea, quieres poner ese rato algo, se tiene que poner algo para cubrir el neumococo. Otra cosa es cuando ya tienes el cultivo y demás. Ya, muy bien, ahora sí, vamos con situaciones bien específicas, bien puntuales. A ver, alcohólico, neumonía. Fuera del neumococo, ¿en qué otra gente deberíamos pensar? ¿Cómo es? Nada, la Klebsiella pneumoniae. Los anaerobios también, ¿no? Claro, si estás borracho. Se alteran muchos de tus reflejos, ¿no? Y por lo tanto tiendes a regurgitar el contenido, vas a tener neumonías por aspiración, ¿no? Es por eso que muchas enterobacterias van a pasar a la vía aérea. ¿Qué más? Vives en zonas con ventilación, con ductos. Ductos de ventilación, zonas más refrigeradas, perdón, zonas con refrigeración. Agente etiológico. No. Eres severos, aquí siempre es top 2 en todo, casi todo. Salvo hospitalizados. La legionela, ¿no? La legionela neumófila. ¿Se acuerdan qué producía la legionela? La legionelosis y la fiebre de Pontiac, ¿no? Dos grandes enfermedades que produce la legionela. A ver, digamos que eres granjero, tienes ovejas, sí, cuidas ovejas, y tienes hepatomegalia, hepatosplenomegalia, con picos de fiebre, neumonía, la gente más probable. No. ¿Cómo es? La fiebre Q, ¿no? Coxiela bulmetin. La coxiela. A ver, te acaban de internar, hospitalizado. Agentes más probables. El Streptococcus, no, el Streptococcus no lo ve. Está loco. Creo que es uno de los raros, ¿no? ¿Quién? El neumococo, no. El neumococo es el más frecuente de la NAC, de la neumonía adquirida en la comunidad, pero no de la intrahospitalaria. Pues, ¿quién? Pseudomonas. Claro. ¿Quién más? El SARM,
ahí sí juega el SARM, ¿no? El meticilín resistente. Ahí sí tiende a producir cuadros infecciosos, ya si te han internado recientemente. ¿Se acuerdan con qué se cura el SARM? Staphylococcus aureus meticilín resistente. Nada, con vancomicina. Ya. Tienes loros y eres inmunosuprimido. Agente más probable. Nada, la clamidia citachi. La citacosis. ¿Qué más? A ver, ¿de qué más me estoy olvidando? Creo que de nadie más. Me estaba olvidando del paciente EPOC. Si tienes EPOC, agente que tiende a producirte descompensaciones con mayor frecuencia. Se lo vamos a top 3. Está. 3 top 3. ¿Quién serían top 1 y top 2? El Haemophilus y la Moraxella. Moraxella catarrhalis. Si tienes hipoinmunoglobuliniemias, tienes un déficit de la inmunidad innata, perdón, de la inmunidad de las mucosas por déficit de IgA, agente más probable. Ahí se juega audio, juega el audio, de la comunidad. Si tienes caballos, ¿qué? Claro. Nadie tiene caballo. Nadie tiene caballos. No, ustedes tienen caballos, pero van a la provincia, ya la gente tiene caballos. La gente tiene caballos, ovejas, chanchos y vacas. Tienen miles de enfermedades vinculadas a los animales. Bueno, si no, ya no voy a ir al campo. Rhodococcus oegi. El Rhodococcus. El Rhodococcus. ¿Cómo se escribe? El Rhodococcus oegi. Agente asociado. En realidad debería ser una zoonosis, ¿no? Asociado a esto. Ya. Muy bien. ¿Qué más, compañero? Pero ya hemos hablado. El neumococo. ¿Qué es el neumococo? El Streptococcus pneumoniae. Ya. Bueno, hay que repasar el Murray, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es el neumococo, por si acaso. Yo lo conocen como Como Streptococcus. Bueno, son sinónimos. Su abreviación es neumococo, pero bueno, el Streptococcus pneumoniae. Ya. ¿Listo? A ver, ya hemos hablado de agentes, ya hemos hablado de vías. ¿Qué nos toca hablar? Hablamos de parte clínica. Si se acuerdan, esto se puede dividir de varias maneras, ¿no? Vamos a hablar de la clasificación clínica y de la clasificación radiográfica. ¿Ya? Bueno, ¿qué te dice la clasificación clínica? Te dice, las neumonías se dividen en 3 grandes tipos. La neumonía típica, la neumonía atípica y la neumonía con cavernas. Bueno, desde luego todos tienen sus agentes, ¿no? Todos van a producir neumonía típica en general, todas las bacterias, excepto las que te produzcan atípicas. ¿Y quiénes te producen atípicas? Aquí juega el micoplasma, juega la clamidia y juegan los viruses, ¿no? Los virus. ¿Y quiénes te producen cavernas? Pues aquí juega la tele. Todos los demás te van a producir neumonía típica. ¿Y por qué se llama neumonía típica? Pues porque cursa con lo que típicamente tendría una neumonía. ¿Cómo creen que es un paciente con neumonía? Fiebre muy alta, fiebre muy baja, sin fiebre. Fiebre, perfecto. Fiebre aguda, alta, leve, moderada, sin fiebre, febrícula, hipotermia, febrícula, no. Fiebre, una fiebre de alta intensidad, aguda. Es así como una infección aguda, ¿no? Fiebre, ¿qué más?
¿Tendrá disnea? Sí, ¿no? Sí, disnea. Dificultad respiratoria, sí. Hipoxemia, sí. Le pones un saturómetro, está saturando poco. Podría acompañarse de tos, no necesariamente, pero por poder puede, ¿no? Es un hallazgo relativamente frecuente. Mucho malestar general, producto del componente inflamatorio que tiene la enfermedad. ¿Ya? Muy bien, todo eso juega en la típica, porque es lo que tú típicamente esperarías que tenga la neumonía. ¿Qué creen que va a parecer a la neumonía atípica? Lo que no sea típico, ¿no? Tener una fiebre leve o una febrícula, ¿será esperable en una neumonía? No. Y si la tienes, entrarías dentro de las neumonías atípicas. Aquí entran las febrículas, las elevaciones bajas de la temperatura. Aquí no suele haber malestar general, no suele haber un componente sistémico, por eso se llama típica, pasa muy disimulada, es muy insidiosa y suele ser de duración relativamente prolongada. Suele tener una duración mucho mayor respecto a lo que sería la neumonía típica. Bueno, en las cámaras ya lo hemos contado, no es típico de la TB crónica. Ya, ¿qué más? Salud. Bueno, hacemos los típicos estudios, ¿no? Los ocultaríamos, revisaríamos y demás, datos clásicos del síndrome de condensación que se detectarían mejor ¿dónde? En la neumonía típica, ¿no? Aquí es donde se detecta mejor todo lo que hemos contado del síndrome de condensación. En cambio no. Puede que lo tenga, puede que no lo tenga. Puede que al examen físico no encuentres muchos cambios, por eso también es atípica, ¿no? Y si fuera cavernomatosa con cavernas, ¿qué tipo de hallazgo encontraríamos en el examen físico? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el soplo típico de la caverna? El soplo anfórico. Claro, que no se observaría en el resto de entidades de los síndromes de condensación. Ya, muy bien. Laboratorios, ¿no? ¿Le pedimos laboratorios? ¿Qué dice? Sí, no, tal vez. Sí, puede ser, no puede ser. No, sí, puede pedir. Claro. Sí o sí hay que pedir una cosa aquí. ¿Qué cosa? Un cultivo de sangre. Sí o sí. Eso son máscaras. Todos deberían tener un cultivo de sangre. Otra cosa que no se haga. Pero bueno, por protocolo deberían tener. ¿Qué más? A ver, ¿qué encontraríamos en un hemograma? Leucocitos. Ya, leucocitosis, muy bien, leucocitosis con neutrofilia, ¿no? Si es que es viral, la linfopenia y demás. Elevados los RAFAs, rectante fase aguda. RAFAs normales, elevados o bajos. No sé. Elevados, claro, porque nos está hablando de un patrón inflamatorio, ¿no? Elevación de los rectante fase aguda. ¿Y cuáles son las rectante fase aguda? ¿Cómo? ¿Cuáles son los rectantes de fase aguda? Velocidad de sedimentación globular. La proteína C reactiva. En este caso aparece alguien bien interesante, ¿no? La procalcitonina. ¿Por qué les digo que es interesante? Porque tener procalcitonina alta te dice la neumonía es de probable origen bacteriano, ¿ya? La procalcitonina es un muy buen marcador que te orienta para pensar en una neumonía bacteriana y no en una viral. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la gasometría lo de siempre, ¿no? Hipoxemia, con tendencia a la hipercamia y demás. Bueno, no es muy útil, ¿no? En general, lo más interesante va a ser la placa, ¿no? La radiografía. Y aquí es donde podríamos hablar de tres grandes tipos de alteración radiográfica, ¿ya? Tenemos por un lado a la radiografía de la neumonía lobar, la neumonía lobulilla, también conocida como bronconeumonía, y la neumonía intersticial. Esa es una clasificación radiográfica. Y nos está diciendo justamente eso, ¿no? Nos está diciendo alteraciones en la imagen. Bueno, vamos a dibujar 3 pulmones. 3. Ya. ¿Qué creen que vamos a encontrar en la neumonía lobar? ¿Por qué creen que se llama lobar? Porque afecta un lóbulo, exacto. En la neumonía lobar vas a tener una afectación de todo un lóbulo pulmonar.
¿quiénes tendían a producir neumonía lobar con mayor frecuencia que agentes etiológicos? Neumococo y Klebsiella pneumoniae. Tener este patrón te orienta a pensar que tu causa es por uno de esos dos, o por neumococo o por Klebsiella. Y si lo juntas con antecedentes, pues podrías empezar a plantear el antibiótico empírico que le vas a poner al paciente. El verdadero arte aquí está en poner el antibiótico empírico. Todo esto lo hacemos para poner un buen antibiótico empírico. Porque ya con el cultivo ya es facilito, ¿no? Te dice sensible a qué, ponle tal, ¿no? Cambios, no pasa mucho. Pero bueno, es justamente lo que estamos observando aquí, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Es como con regla, ¿no? Hay una medida dicho, no, solamente va a afectar esto. De aquí para arriba, condensación. De aquí para abajo, nada. Afectación de todo un lóbulo. Esta es una neumonía lobar. Esto nos puede producir la Klebsiella o el neumococo. Puede venir por cualquiera de los dos agentes. Aquí también vemos lo mismo, ¿no? Fíjense, la afectación del lóbulo debe venir con regla. De hecho, no, se va a afectar hasta aquí nomás. Todo de aquí para abajo afectado. De aquí para arriba, normal. Por eso es que corresponde un neumococo. Muy bien, vámonos con la otra. La otra se conoce como bronconeumonía o lobulilla. ¿Por qué? Porque se van a afectar los lobulillos, las porciones más finas de la vía aérea. ¿Ya? La bronconeumonía nos produce un patrón parcheado, un patrón salteado. Veríamos mucho broncograma aéreo, pero disperso en todo el parénquima pulmonar. Este ya no está confinado a una ubicación en concreto. Está disperso por toda la superficie. Muy bien. ¿Qué agentes nos tienden a producir bronconeumonía? Aquí juega el S. aureus. Juegan todos los demás, los gram negativos, los anaerobios, el hemófilos, juega la moraxela. Todos los que hemos contado tienden a producir bronconeumonía. ¿Ya? Y es justamente lo que estamos observando aquí. Por ejemplo, fíjense esto, ¿no? El S. aureus está produciendo una afectación de solo un lóbulo. No, es una afectación muy difusa. Afecta muchas zonas del parénquima. Ven, ¿no? Los poquitos de consolidación. Este es el patrón de la bronconeumonía, una afectación muy variable, muy difusa. Bueno, la TB es la gran simuladora, la TB te puede dar todas y ninguna, pero la TB no vamos a estar por ahora. Terminamos con la intersticial. La intersticial es el patrón clásico de las neumonías atípicas, es decir, esto te lo produce el micoplasma, la clamidia y los virus. ¿En qué consiste? Consiste en una afectación del intersticio. Aquí no vas a tener broncograma, sino que vas a tener alteración de las zonas intersticiales del pulmón. Lo mismo, con un patrón difuso, ¿no? A ver, nos iremos a esta imagen. Fíjense cómo es la placa de esta infección por el micoplasma. Vemos algunos nódulos, pero fíjense que hay un intenso componente intersticial, ¿no? Estas marcas, estas líneas, son como líneas bien definidas. No están afectando al interior del alveolo, sino están afectando a su intersticio, ¿no? Fíjense las marcas. Marca. Que corresponde al patrón intersticial de la lesión. Muy bien. En este caso también podrían jugar los virus, ¿no? Esta imagen bien interesante. Nos ha puesto el ejemplo de la varicela. ¿Se acuerdan qué virus produce la varicela? ¿Qué virus? Varicela. Ya, varicela zoster. Exacto. El herpes virus de tipo 3. Ya. El VPZ. Muy bien. En este caso está produciendo un patrón miliar confluente. Este es el famoso patrón miliar, ¿no? ¿Se acuerdan por qué se llama miliar? Por los granos de mijo, ¿no? Es similar a dispersar una gran cantidad de trigo, de polvo encima del parénquima. Migas. No me suena con migas de pan. Sí con millos, con granos de mijo, pero con migas de pan. Bueno, ya, sí, son equivalentes. Ya. Eso, examen, ya, muy bien. Lo vemos aquí también, ¿no? Fíjense en los puntitos. Es como que hubieras venido pareciendo cosas encima. Este patrón es clásico de la TB. No es el único que lo produce, no es el único, es un patrón, el patrón miliar. Pero es más habitual verlo asociado a la TB. Ya, muy bien. Entonces, juntamos todo, ¿no? Juntamos esto. Y al final podemos llegar a tener una sospecha diagnóstica. Que es lo importante, ¿no? Bueno, en general te apoyas mucho en esto.
miras la placa y a partir de aquí lo juntas con la clínica y entre ambos tratas de ubicar al agente etiológico. ¿Para qué? Para dar un tratamiento empírico. Ya. Ahora, hay escalas aquí. Hay varias escalas. Tenemos que conocer las más importantes. Hay una escala que se utiliza en cualquier lugar de emergencias ante una neumonía. Ustedes también la tienen que conocer para cuando trabajen. Se conoce como la escala del CURB 65. No sé si han hablado de esto en algún internet. El CURB 65 es una escala que predice internación. ¿Ya? Te va a decir cuándo tienes que dar tratamiento ambulatorio, cuándo tienes que internarlo y cuándo tienes que mandarlo a terapia intensiva. ¿Ya? Según los valores que vayas a sacar. Bueno, el CURB 65 básicamente es una escala que consta de distintos parámetros, ¿no? Te habla de nivel de conciencia, el valor de la urea, si está arriba de 42, un punto, la frecuencia respiratoria, por arriba de 24, y blood pressure, ¿no? La presión arterial. Una presión sistólica por debajo de 90, una diastólica por debajo de 60, también te da un punto aquí. Y el último, que tengas arriba de 65. ¿Ya? Por eso se llama CURB 65. Si es que tienes más de... si es que tienes 0 puntos, pues tratamiento ambulatorio, ¿no? De 1 a 2 te planteas la internación. De 2 para arriba tienes que internar, tienes que mandarlo a terapia intensiva. ¿Ya? Es una escala que te permite tomar decisiones rápidas en función a los parámetros que te marca la escala. ¿Ya? Hay varias más, pero esta es una bien importante, es una sencillita, por eso tenemos que conocerla, ¿no? Juega junto con el SOFA, el QSOFA y demás, el CHAI-PAG y demás. Ya. Y una vez que hemos decidido esto, pues pasamos al tratamiento, ¿no? Como les he dicho, en general el tratamiento es empírico. Bueno, lo mismo, ¿no? Si es el neumococo, pues le damos tratamiento para neumococo. Salud. Si fuera un S. aureus, pues lo mismo, ¿no? En la comunidad podemos dar meticilina, que es la cloxacilina, y si no, pues damos banco, ¿no? Banco, línea, lo que quieran. Si se trataría de un anaerobio, ¿qué daría? Si fuera un anaerobio. Si sospechan que es un cuadro por anaerobios, ¿qué antibiótico daría? ¿Qué antibiótico cubre anaerobios? Claritravis. ¿Cuál cubre? Pero las notas están en el sistema, por si acaso. Se subió el día sábado. Fatal. Hay que estudiar. Clinda, exacto. Clinda. No se da metro porque el metro tiende a activarse con el líquido de organismo criminal. El que tiene mejor difusión es la clindamicina. ¿Qué más? Bueno, poco más. Así es el mundo de las neumonías. Muy interesante este tema. Bueno, aquí es lo que les contaba, ¿no? De los patrones, la neumonía lobar, la bronconeumonía, ¿no? La neumonía intersticial, una imagen de una cavitación estelar, junto con un derrame, ¿no? Estas son complicaciones propias de las neumonías. Las neumonías pueden tener dos grandes complicaciones, ¿no? La primera es el derrame, que se conoce como derrame paraneumónico. Fíjense que es muy consolidado, ¿no? Este ya es líquido. Es el derrame que acompaña a la neumonía, se llama derrame paraneumónico. Y el segundo es el empiema. ¿Qué era empiema? Pus dónde. Pus en la pleura. Pus en la cavidad pleural. Causa más frecuente de persistencia de la fiebre después de haber iniciado antibióticos, ¿no? Puede ser que con antibiótico no mejore, no baje la fiebre y digas, no, de pelado, cambiar los antibióticos. No, puede que se lo empieme. Hay que hacer una función, tiene que aspirar el líquido. Ok, bueno, vamos a hablar rapidito de la TB. ¿Qué era la TB, muchachos? Características meteorológicas. Enfermedad causada. Es una enfermedad, ¿no? A ver, ¿cuál es el agente etiológico de la tuberculosis? Mycobacterium. Ya, ¿qué son las micobacterias? Atacan. No veo. ¿Qué son las micobacterias? A la mucosa. Es un bacilo, ya, es un bacilo. ¿Qué más? ¿Qué tiene en su pared? Que lo hace diferente al resto de bichos. ¿Por qué juega en su propia categoría? Tiene ácidos micólicos. No tiene ácidos micólicos.
Es que lo van a convertir en un bar, un vaso de alcohol. ¿Se acuerdan que otro agente es bar? Pero es una bacteria. Bueno, es también una bacteria. Y puede producir neumonía y abscesos cutáneos con granos de azufre, ¿no? Es la descripción clásica del cuadro. La nocardia, ¿no? La nocardia asteroides. Bueno, volveremos a la TB. Tiene ácidos micónicos, los cuales son importantes porque le permiten mejorar su patogenicidad, permite la vida del sistema inmunitario y demás cosas. Bueno, ¿qué es interesante de la TB? ¿Cómo actúa, no? Vamos a repasar rapidito la fisiopatología de la TB porque hay un casito de esto en el Isauro, ¿no? Y saben que hay que ir avanzando los casos del Isauro para este hito. Entonces, tú contraes a la TB, ¿no? La TB lo mismo, puede contraer por miles de días inhalatoria, hematoma, contigüidad, etc. El bichito llega al alveolo. Y una vez que ha llegado al alveolo, ¿con quién se encuentra? ¿Cuál era la célula que defendía los alveolos? El macrófago alveolar. ¿Se acuerdan con el macrófago alveolar? El macrófago alveolar lo fagocita, se lo come. Y cuando se lo come, lo destruye, ¿no? Porque tiene una pared tan dura y ciertos mecanismos que le permiten evitar la fagocitosis. ¿Qué hace el bicho? El bicho bien vivo agarra y se reproduce dentro del propio macrófago. Al final lo mata, y una vez que lo ha matado se libera y comienza a producir una infección. Esto se conoce como la primoinfección. ¿Se acuerdan dónde ocurre la primoinfección? En la zona periférica de uno de los pulmones, ¿no? Tiende a ser una lesión periférica. Y esta lesión periférica va a producir un patrón bien característico. ¿Se acuerdan qué se llama esa lesión? La lesión de la primoinfección por tuberculosis. El foco de Gón. El foco de Gón. ¿Qué es el foco de Gón? El foco de Gón es una zona de necrosis gaseosa. Lo que nos está diciendo es que ha llegado el bicho, está matando a todas las células y estos pobres están tratando de defenderse a través de la producción de enzimas inflamatorias, ¿no? Se está inflamando y te está produciendo una zona de necrosis gaseosa. Ya, muy bien. Lógicamente no puede quedarse así, ¿no? Porque si esto pasa, pues el bicho te come y al final mueres, que es lo que le pasa a un paciente VIH, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que aparezca una célula. Esa célula se llama linfocito T. ¿Qué tipo de linfocito T es necesario para activar los macrófagos? CD4. ¿Cuál? TN, ¿qué es de cuántos? Son los THs, ¿no? TH1, TH2, TH3, TH0, TH17, TH34. ¿Cuál? TH. No, el TH2 es para producir anticuerpos. Estimular el linfocito B. TH1. Se necesita linfocito TH1, T helper de tipo 1. Porque recuerden que este lo que hace es activar al macrófago a través de la producción de un compuesto que se conoce como el interferón gamma. Y de ese modo, pues el macrófago se vuelve un killer, ¿no? Tiene un ojito rojo. Muy bien. Y una vez que gana su ojito rojo, está listo para destruir lo que se le cruza en su camino. Aquí es donde llega el bicho, trata de reproducirse, pero como ya tiene interferón no puede, así que el bicho se mata. Y este viene y mata a los demás bichitos. Muy bien, al final todos mueren, ¿no? En general mueren. Salvo un grupo de, y así como con toda la infección, salvo un grupo de algunos agentes, ¿no? Que tienden a persistir dentro de los macrófagos alveolares que han sobrevivido. Hay algunas bacterias que persisten dentro de los macrófagos, ¿no? Y que van a estar en un estado de latencia, están entre comillas dormidos, ¿no? Esperando al momento a que la inmunidad baje, porque si la inmunidad baja, sobre todo porque este muere, pues este ya no va a poder estimularse. Si no se estimula, este se reactiva. De ahí es de donde sale la explicación de la reactivación de la tuberculosis en un paciente VIH, en un paciente inmunosuprimido o en un paciente que consuma agentes que bloqueen interleucinas. Dentro de estos, el más importante es el factor de necrosis tumoral alfa. Que esto es algo que hacen, por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoide. En las artritis de difícil control se utilizan fármacos biológicos, los cuales bloquean distintas interleucinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa. Muy bien. ¿Qué más tengo que contarles aquí? Bueno, esto en general pasa
en la infección primaria, así se llama, ¿no? Es la primera vez que te ha dado. ¿A todos han dado esto? Sí, yo creo que sí. Todos estamos de este lado. Entonces, en algún momento, por eso todos tenemos nuestros foquitos de Gons calcificados, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si es que tu inmunidad baja o pasan X, Y o Z cosas que alteren este control? Pues que si se altera, el bicho se reactiva. Y si se reactiva, vuelve a darte problemas. En este caso, ya no te va a dar los problemas aquí en la parte periférica, sino que camina y busca las zonas altas de los pulmones, los ápices, ¿no? Los ápex. ¿Por qué? Porque esta es una zona rica en oxígeno. Al bicho le gusta el oxígeno, ¿no? Entonces lo que hace es venir, reproducirse aquí. Y aquí es donde te puede producir varias complicaciones, ¿no? La primera, te puede producir el foco de Goni. ¿Qué es el foco de Goni? Es la asociación, perdón, el complejo de Goni. ¿Qué es el complejo de Goni? Pues como dice el nombre, ¿no? Ya es complejo, ya tiene más de una cosa. Tienes una zona de necrosis gaseosa más un nódulo linfático lleno de necrosis gaseosa, ¿ya? ¿Qué más? Estos bichitos pueden crecer, pueden reproducirse y al final se reproducen tanto que se comen un pedazo del pulmón y te crean una caverna. Si se acuerdan, las cavernas son más frecuentes en las porciones apicales de los pulmones y en las porciones medias, en las porciones intermedias de los pulmones. Muy bien. Y una vez que ha pasado esto, pues el bicho disemina, ¿no? Se esparce por todo el cuerpo, pasando a través de la circulación sanguínea y de la circulación linfática. Y es aquí donde te va a producir varios tipos de complicaciones. Te va a producir la TB miliar. Sepsis no. TB miliar y la TB extrapulmonar. Muy buen punto, pero no. Sería una bacteriemia, no es sepsis. Una cosa es bacteriemia cuando tienes bacterias en tu sangre, otra cosa es sepsis, la respuesta desregulada a la infección, ¿ya? Ok, la TB extrapulmonar. Y es aquí donde la TB produce sus manifestaciones más características, ¿no? Porque es donde produce todas las formas habidas y por haber de la enfermedad. Bueno, los grandes clínicos le llamaban a la tuberculosis la gran simuladora. Yo creo que debe estar ya aburrido de escuchar a los grandes simuladores, porque hay N grandes simuladores según sea la especialidad. Pero esta sí es una gran simuladora. Estoy muy de acuerdo con eso. Porque te puede dar desde una epilepsia en forma de tuberculoma y puede terminar en esterilidad por tuberculosis testicular o por tuberculosis en el epidídimo o en las trompas, ¿no? Este bicho te produce miles de cosas, pero se produce todo el día. Ya. A ver, hablamos de sus manifestaciones clínicas. Bueno, no tiene mucha novedad, ¿no? La TB pulmonar, ¿qué te produce? Ya, te produce algo que se llama sintomático respiratorio. ¿Qué era el sintomático respiratorio? Ya, por más de 15 días. Muy bien. ¿Cómo se llama expectoración? Ya, ¿qué más? Suele producir pérdida de peso, ¿no? Es una manifestación de infección crónica, ¿no? Pérdida de peso, alteración de y demás. Ya. La miliar, bueno, la miliar no suele producir lo mismo, no suele producir una clínica específica. Y después ya tendríamos el resto de tuberculosis, ¿no? A ver, hablemos de las más importantes. Empezaremos de arriba hacia abajo. A ver, ¿qué nos producen los tuberculomas? ¿Se acuerdan qué son los tuberculomas? Tener zonas ricas en bacterias, ¿dónde? En el encéfalo. Es cuando el bicho viaja hasta el cerebro y se deposita de manera de quistes, ¿no? ¿Qué te va a producir en ese caso? Te puede producir endocefalia, te puede producir convulsiones, te puede producir síndromes de focalización, te puede producir miles de cosas. Ya, seguiremos bajando. Sí, justo. A ver, ¿qué es esto? Es una manifestación bien característica. Región cervical. Clásico de la TB. No, no es francés. La escrófula. La escrófula. Compañera, ¿están fumando? Brazos celulares. Los dos. No, brazos. Mirando el techo. O mirando la mesa también me sirve. Muy bien. La escrófula, ¿no? La escrófula es un punto donde el ganglio linfático se ha inflamado y como se ha inflamado está paseando ese exudado hacia el exterior, ¿no?
son zonas de fístula entre los ganglios y la piel, y por eso es por donde ves que el paciente supura. Ya, ¿qué más? A ver, hablaremos de manifestaciones cutáneas de la TB. ¿Se acuerdan qué produce? El lupus vulgar. Es una manifestación dermatológica de la TB. ¿Qué más? El eritema nodoso, ¿no? Y dentro del eritema nodoso hay una variante que es específica de la TB, que es el eritema indurado de Bacin. Salud. Bueno, 3 personas estornudando, con barbijo, ¿no? Para el sonido. Eritema indurado de Bacin, que también es característico de la TB. Ya, nos llegamos a la parte osteoarticular. A ver, ¿qué se llama esto, se acuerdan? ¿Dónde está el bicho? ¿Qué zona es eso? Ya, la columna vertebral, ¿no? La médula o la columna. Es la columna, ¿no? Exacto. Aquí están las vértebras, estos son los discos vertebrales, aquí es donde está la médula espinal. Son las hipófisis transversas. Ya. Aquí es donde está el bicho, ¿no? ¿Qué se llama esto, se acuerdan? La espondilodicitis tuberculosa, ¿qué se llama? El mal de Pot. Claro, el mal de Pot. Que es otra manifestación clásica de la TB. Bueno, ¿qué más? Principal causa de osteomielitis. La TB es una causa bien importante. Sería la segunda en realidad, solamente le gana el S. aureus, ¿no? Pero es una causa bien importante de osteomielitis. Ya, ¿qué más tenemos? A esto, ¿no? Bueno, produce alteraciones genitourinarias, ¿no? Dentro de la genitourinaria te puede producir lesión vesical, ¿no? Tiene a producir la tuberculosis genitourinaria, puede producir lesión de los cálices renales, tiende a producir pielonefritis crónica y tiende a producir una entidad bien característica del riñón que se conoce como el riñón mastic, que es un riñón con sus cálices muy dilatados y llenos de fluido. ¿Qué más? Bueno, a nivel digestivo, ¿no? También te puede producir tuberculosis digestiva. Exacto, ¿no? TB intestinal, que es la forma más frecuente. Después tenemos a la TB peritoneal, la TB miliar, que también son cuadros digestivos. A nivel reproductor, habíamos dicho que el varón puede producir esterilidad porque produce epididimitis. En el caso de la mujer, puede producir también esterilidad porque produce o bien lesión del ovario o bien lesión de las trompas, puede producir una ovoforitis. También existe la TB a nivel del útero, la TB uterina, etcétera. Bueno, yo largo, etcétera más. Estoy más de encontrar en internet, bueno, aquí está todo. Todo te produce lupus vulgar, el chancro, la pericarditis, las pleuritis. Es tan larga la nefrología, usted divide en 3 partes, pero bueno. Te produce también afecciones oculares, meningitis, afección hepática y demás. No sé bien, siempre hay que pensar en TB ante muchas de esas cosas. Ya, ¿qué es esto? La piel. Ya, la tuberculina. Muy bien, ¿para qué sirve la tuberculina? ¿Descarte de? ¿4? Hipersensibilidad. Así que señora, no, está mal. Por algo se llama prueba de la tuberculina. Hipersensibilidad. No. Lo que pasa es que la reactivación de la tuberculosis, más bien, el uso de este antígeno, podría verse como un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4, pero no sirve para demostrar hipersensibilidad tipo 4. Porque hay varias otras causas de esto, ¿no? Los timomas, el Sjögren, ¿no? Son también formas de hipersensibilidad tipo 4 que no se diagnostican con esto. ¿Para qué sirve? Sirve para demostrar infección pasada, nada más. Para eso sirve, ¿no? Para demostrar que has estado en contacto con el bacilo antes, ¿ya? ¿Y cómo puedes estar en contacto con el bacilo antes? Bueno, primero porque te han dado tuberculosis, ¿no? O sea, si tú de aquí viajas, te vas a España, ¿no? Y ahí te hacen una prueba de tuberculina, pues fija, vas a salir positivo. Aunque nunca hayas tenido clínica porque has estado en contacto con el bicho. Muy bien, ¿por qué otra causa podrías tú tener contacto con el bicho? Fuera de la infección, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es típico de este nada? Dicho, nos lo vimos de afuera, dice. Te lo ponen. Si es de un país con
alta incidencia de tuberculosis y tiene tuberculina positiva, pensar esto. Trimacadira. La vacuna. Claro, la BCG, claro. ¿Qué es la BCG? La vacuna que se pone en las resinas y las Ya. pasarelas. ¿Pero qué es? ¿Qué quiere decir? El bacilo de Calmette-Guerin. Es un bacilo, exacto. Te están poniendo fragmentos de un bacilo, ¿no? Por lo tanto, si estás vacunado y nunca te ha dado TB, si te hacen esto igual vas a salir positivo, ¿no? Exacto, porque ya has tenido la respuesta defensiva contra el agente, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente para eso, para ver si has estado en contacto con el agente antes o no. Nada más. Y si es estado negativo, pues en teoría nunca habrías tenido contacto con la TB, ¿ya? Lo cual en nuestro medio es raro, en otros países es mucho más habitual. Bueno, como pueden ver, no nos es muy útil, ¿no? Porque no te dice si es por la vacuna o es porque te has infectado de verdad. Entonces, se utiliza un segundo test, el IGRA. El IGRA solamente va a ser positivo si es que te has infectado. Infección pasada. Y es un test que se basa en estimular por medio del interno, ciertos linfocitos. Y si tienes una respuesta positiva, pues te dice que te has infectado en el pasado. Y te permite diferenciar entre si estás vacunado, si eres positivo porque estás vacunado, o si eres positivo porque no estás vacunado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ¿qué otros medios más tenemos para el diagnóstico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se diagnostica aquí la TB? Porque esto no sirve para diagnosticar infección activa, ¿no? Puede que lo hayas tenido ahora, puede que lo hayas tenido cuando has nacido. ¿Cómo diagnosticaríamos infección en este momento de TB? ¿Cómo? ¿Pruebas reactivas? No, por el orín no. Clínico. Bueno, sintomático respiratorio, ¿no? Pero tienes confirmado con algo. También puede ser bronquitis. ¿Qué se llama eso? Vaciloscopía. Claro. ¿Qué quiere decir oscopía? Cirugía 1. ¿Qué es la paroscopía? Endoscopía. Nada. Devuélveme aquí. Exijo volver a quinto. No estoy preparado. Oscopía quiere decir mirar, ver. Claro. Endoscopía, mirar adentro. Laparoscopía, mirar el láparos, la región abdominal, ¿no? La región peritoneal. Baciloscopía, mirar bacilos, ¿no? Entonces usas los bacilos, ¿no? Bueno, mira, ¿cuántos bacilos por acá? Muy interesante, pero no siempre es muy fiable, ¿no? ¿Qué cosas hay más fiables actualmente? ¿Qué es lo que se maneja aquí? El enlace, etcétera, manejan eso. Porque además te permite dar resistencia a la rifampicina, ya te da ese valor adicional y es mucho más rápido. El GeneXpert, la prueba del GeneXpert, que es un test basado en PCR, en reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Para amplificar los ácidos nucleicos del patógeno. Bueno, y si no quisieras eso y te fueras por los métodos más arcaicos, pues irías por los cultivos, ¿no? ¿Se acuerdan en qué se cultivaba esto? ¿En? No, esa es la tinción. ¿En qué se cultiva? ¿Cuál es la tinción? ¿En qué se cultiva? Porque el único verdadero diagnóstico definitivo antes del GeneXpert era el cultivo. ¿En qué medio se cultiva el TB? Medio cálido. Lowenstein-Jensen. Agar Lowenstein-Jensen. A ver, escriba. Agar chocolate XD. ¿Para qué sirve agar chocolate? Es para gram negativos el agar chocolate. Es chistoso. Y si no hubiera Lowenstein-Jensen. Lowenstein-Jensen. Middlebrook. No es el top 2. Lowenstein-Jensen. Top 2. El agar de Middlebrook. Bueno, si se meten a las guías de la TB de aquí, también es pregunta de ellos, de Valera de Provincia. Son los que hay que saber, es básico. Medios de cultivo de la TB. Ya. Bueno, y el tratamiento ya lo conocemos. ¿Cómo se trata del TB? Rifampicina, isoniazida, penicillamida, ethambutol.
Hemos llegado a la enfermedad intersticial. Me encanta este tema. Ya. ¿Cómo es? ¿De qué se trata la ¿Cómo es? ¿Con qué se trata? Con la amoxicilina. Rifampicina y ¿a qué más? Esambutos, iracidamida. Son 5. ¿Son 5? No. Son 4. Rifampicina. Iba a decir son 3, pero bueno. Ya. Son 4. En algunos países puedes manejarlo con 3, ¿no? Se quita el etambuto a partir del segundo mes. En algunos países. Aquí no, aquí se maneja con los 4. 6 meses, ¿no? ¿Cuándo lo manejas por 9 meses? Es complicado. Definen complicado. Cuando tienes afectación del sistema nervioso central, una meningitis tuberculosa, algún tuberculoma, etc. Si fuera resistente a la rifampicina, ¿qué se da? Si fuera resistente a la isoniazida, ¿qué se da? ¿Pero cuál otro? Ibuprofeno llamamos al padre, hermano. Iremos adelantando los papeles. Ya, bueno. Le van a dar una ley con el código de la TV, que hay que saber manejar la TV. Todos sus aristas y todos sus caras. Ya, muy bien. La primera enfermedad de los síndromes, muchachos, es esta: la afectación intersticial difusa, ¿no? Bueno, este es un tema increíble, alucinante. Me encanta este. Seguir. Se quedaban hasta las 11 con él. Ya, muy bien. Entonces, vamos a meter los 25 intersticiales. Ya hasta 34. ¿Qué hacemos? Pero tengo que avanzar las intersticiales. ¿Mañana? Ya, mañana, pero... ¿Qué pasa? Igual, ¿Por qué te tenemos larguito? Yo creo que mañana nos vemos a 6:30. Ya. Y ¿por qué pasan hasta las 6:30? O les estoy creando un hasta ¿Está bien? Pasan hasta las 6:30. Ah, súper. 6:30, entonces 6:40 prox. Empezamos. para irnos a tiempo, ¿verdad? Claro. Ya nos falta esto. Y ya está. Circulación y listo. ¿Qué hacemos matar? ¿No? Ya, muy bien. Nos vemos mañana entonces.